Listo, para todos damos inicio a esta sesión que estamos convocando desde el Departamento de Humanidades, donde vamos a desarrollar un taller de lectura crítica para fortalecer las competencias y el desempeño futuro de la prueba de Estado Saber Pro. Yo soy el docente Iván Medina, que acompaño en la Decanatura de División de Educación Abierta y a Distancia, y de paso, junto con esta sesión, hoy nos están acompañando los estudiantes del programa de Ingeniería Civil, de Ingeniería de Telecomunicaciones con los docentes que también están allí. Entonces, mil gracias. Los voy a dejar con el profesor Luis Merchán, que nos acompaña desde el Departamento de Humanidades. La grabación se les va a compartir más adelante. Aprovechemos todos estos recursos y gracias por el espacio y bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. listo, buenas tardes. Como les decía, me excuso porque hoy me van a tener es que escuchar y no mostrarles cosas porque pues es que me avisaron hace menos de una hora, yo estaba en una reunión, acabo de salir de la reunión, por eso les llegué tarde y pues no tengo material aquí previsto, pero pues tampoco la idea era dejarlos a ustedes ahí conectados sin dar absolutamente nada. Entonces les pido muchas excusas por eso, porque es un poco, pues para mí un poco molesta la situación, pues no contar con los medios que yo suelo utilizar. Pero no vamos a perder el tiempo, obviamente vamos a trabajar, vamos a darles algunas indicaciones, en fin, pues para que ustedes estén familiarizados con todo lo que implica esto. Bueno, primero pues me presento, yo me llamo Luis Antonio Merchán. Toda esta parte de la preparación de pruebas saber, yo ya la vengo desarrollando desde hace una buena cantidad de años en diferentes universidades y además con instituciones que preparan también para universidades para pruebas Saber Pro. Eh, entonces, desde esa experiencia es que pues intentaré aportarles hoy. Repito, disculpen que no tenga la presentación, me enviaron una presentación que voy a utilizar como apoyo para algunas cosas, pero pues lastimosamente no tiene ejemplos, no tiene pues lo que sería importante poder trabajar en esta sesión, que ya veremos entonces si se puede luego brindarles pues el material para que ustedes puedan complementar lo que aquí vamos a desarrollar. ¿Todos son de la misma facultad o hay diferentes facultades? Estamos de Teleco, Civil y la DUAT. Ah, listo, perfecto, gracias. Bien. Ah, bueno, y algunos ya me están respondiendo aquí en el chat. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, una pregunta. ¿Qué consideran ustedes acerca de de estas pruebas Saber Pro en lo referente a esta cuestión de lo que tiene que ver con lectura crítica? Me interesaría escuchar como interrogantes antes de comenzar a entrar en materia para poder abordar esos interrogantes. Para esto pueden utilizar bien el micrófono o si quieren pueden escribirlo a través del chat. Y pues yo intentaré recoger todos estos interrogantes que ustedes vayan planteando. Entonces, quienes quieran pueden utilizar el micrófono y quienes quieran pueden utilizar el chat. Profe, bueno, yo diría que es dar como una opinión acerca de alguna lectura que se esté realizando o se dé. Gracias. Bueno, gracias Brigitte. Ya retomo lo que dices. ¿Quién más quiere opinar? Pues tal vez sea también importante identificar si la argumentación es correcta, si realmente la forma en la que se está dando un argumento es apropiada, si realmente se está justificando o si sencillamente se está poniendo algo para reforzar una idea. Bien, gracias. Juliana, Alejandra. ¿Quién más quiere comentar? Cambio la pregunta. ¿En qué se sienten ustedes con mayor dificultad o en qué ven ustedes que les puede costar un poquitico
a la hora de presentar la prueba con respecto a esto de la lectura crítica? De pronto, profe, buenas noches para todos. En la interpretación de los textos, en la extracción de las ideas principales, en lo grueso, pues, del contenido como tal. Perfecto, gracias. Andrés, muy bien. Dice Iván, el tiempo para analizar. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, si tienen más observaciones, preguntas o elementos que aportar, lo pueden ir haciendo tranquilamente, levantan la mano o simplemente toman el micrófono o a través del chat lo pueden realizar. Voy a compartir aquí la presentación. Discúlpenme un segundo aquí. Comparto la pantalla. Listo, creo que ahí ya tienen la presentación. Bueno, aquí hay varias cosas que vale la pena tener en cuenta, que vamos a ir desarrollando entonces. Un segundo que no quiere cambiar la página, ya. Ahí encuentran ustedes un elemento de qué es lo que se evalúa, principalmente tres aspectos, tres elementos que ahorita vamos a hablar acerca de los niveles que se suelen evaluar pues a partir del ICFES con la prueba que ustedes desarrollarán en su momento. Uno que es un nivel muy sencillo, que es entender lo que plantea el texto. Un segundo nivel que tiene que ver con la interpretación y algunas inferencias que se pueden realizar a partir de un texto concreto. Y en tercer lugar, una valoración, que es como ya el nivel pues, más alto que les van a pedir a ustedes. Entonces, un breve recuento acerca de cómo ha desarrollado esto el ICFES a partir de las pruebas Saber Pro. Ustedes saben que en las diferentes evaluaciones que Colombia ha presentado a nivel internacional, y no es solamente de Colombia, sino de diferentes países, pues en este aspecto de la lectura crítica no nos ha ido mal, pero tampoco nos ha ido tan bien. Eso quiere decir que hay que reforzarlo bastante. Y por eso ya desde hace ya casi 2 décadas se viene reforzando en el ámbito universitario toda esta parte. Sin embargo, aunque si bien es cierto que los resultados han mejorado un poco, pues todavía falta mejorarlos bastante. Y eso ya nos ha dado un indicio de cuáles son los elementos pues que conviene ir trabajando poco a poco. Entonces, lo que me interesa es que vean esas competencias que están ahí, que son con las cuales los van a evaluar a ustedes, identificar y entender los contenidos, ahí dice locales, los contenidos que tiene el texto como tal, es decir, los elementos que están presentes en la lectura. Primera cuestión. Segunda cuestión, ver cómo se articulan, bueno, aquí utilizo el verbo comprender cómo se articulan las diferentes partes de un texto para captar el sentido global que él está planteando. Y, en tercer lugar, la reflexión a partir de un texto y la evaluación de su contenido. Ya vamos a hablar de estos tres elementos porque hay unas características fundamentales ahí. Detengámonos entonces en esa primera parte. Identificar y entender los contenidos locales, lo que se refiere es a la información que está presente en el texto. Ustedes ya saben que son preguntas de selección múltiple. Normalmente les van a plantear lo que a ustedes o lo que se suele denominar como un texto, que ustedes suelen llamar como la lectura. En algún momento yo trabajé también para el Estado haciendo preguntas para profesionales y normalmente lo que le dicen a uno, las indicaciones que le da a uno el ICFES o los diferentes estamentos encargados de este tipo de evaluaciones es que partan de una lectura. Entonces, lo importante es que ustedes aborden el texto desde lo que les van a preguntar. ¿Qué quiero decir con eso? Y esto muy seguramente lo saben muchos, pero quizá no todos, para que por favor lo tengan presente. Y este es un tip fundamental, uno de los tips fundamentales que me interesa enfatizar. Lo primero, por favor, antes de abordar el texto, aborden los enunciados de las preguntas. ¿Por qué?
porque entonces ustedes saben en qué se van a detener a la hora de responder las preguntas, pero sobre todo a la hora de comprender el texto. Entonces, repito, antes de abordar el texto, mi sugerencia es: vayan a las preguntas, lean el enunciado de las preguntas. Si quieren pueden mirar también las opciones, pero sobre todo el enunciado, porque eso les va a permitir a ustedes que cuando lean el texto, saber en qué partes es que se van a detener. Yo creo que a varios de ustedes les ha ocurrido que cuando han presentado pruebas de este tipo y uno no lee primero las preguntas, pues a uno todo en el texto le parece importante. Y por eso hay personas que se demoran mucho en el texto, porque lo leen y quieren comprenderlo absolutamente todo. Entonces aquí voy a decir algo que parece un poco ilógico. Y es que no se trata de comprender absolutamente todo lo que dice el texto, sino de comprender, primero, la información que está dando el autor. Segundo, la estructura que tiene ese texto, pero tercero, comprender lo que a ustedes les están preguntando y por lo tanto centrarse en esa información. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo o hay alguna pregunta al respecto. ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, primera sugerencia, por favor, cuando ustedes estén en su prueba, y de una vez hago referencia a una de las preguntas que me habían hecho ahí en el chat, que tenía que ver con toda esta parte de la gestión del tiempo en la prueba. La prueba está hecha para que realmente ustedes alcancen. Incluso a la mayoría les suele sobrar tiempo. Eso no quiere decir que estén corriendo ni nada, sino que tranquilos. Ese día relájense, estén tranquilos, el tiempo, o sea, la prueba está hecha para que absolutamente todo el mundo alcance. Pero claro, cuando no hay habilidades para presentar la prueba, por eso hay algunas personas que quizá no alcancen a desarrollar toda la prueba. Entonces, ya saben, primera cuestión, vayan a su prueba cuando encuentren la parte de lectura crítica. Antes de leer el texto, pueden leer el título, eso sí, como para ubicarse un poquitico sobre el tema eh, sobre el que va a versar la lectura, y luego van a las preguntas, leen el enunciado. Ya queda a criterio de ustedes si leen las diferentes opciones que tiene esa pregunta, pero lean el enunciado y ya después van al texto. Lo leen tranquilamente, despacio, de manera fluida, sabiendo dónde se van a detener. Y es en el contenido de esas preguntas a las que estaba haciendo referencia, pues, y que van a venir posteriormente. Entonces, esa es mi primera indicación. Antes de leer el texto, leen las preguntas y ya saben dónde detenerse. Después de leer completamente el texto, las preguntas están mezcladas, es decir, no están organizadas por esos 3 niveles que les acabé de comentar, que ahorita voy a retomarlos. Están un poco mezcladas, pero vayan con tranquilidad. No le gasten demasiado tiempo a una pregunta. ¿Qué quiero decir con eso? Hay preguntas que se resuelven fácilmente, porque ustedes con la lectura del texto, hay preguntas que corresponden a ese primer nivel, que tiene que ver con esto que estamos viendo acá, identificar y entender, y por lo tanto esas preguntas las van a resolver muy fácilmente. Listo, no le den más vueltas. Otro tip que me interesa decir acá: hay personas que después de responder la prueba o de haber resuelto las preguntas, se devuelven nuevamente a mirar las preguntas. Mi sugerencia es: no lo hagan. Con las preguntas que son demasiado evidentes, no lo hagan. No se pongan a mirarlas. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene una situación que le ocurre a muchas personas, y es comenzar a dudar. Yo creo que a varios de ustedes les ha ocurrido. Se devuelve uno a la pregunta, ya la tenía respondida, pero le sonó otra posibilidad y después le sonó hasta otra. Y entonces van a encontrar que las 4 son verdaderas. ¿Y cómo van a hacer ahí? Entonces, repito, cuando la respuesta sea evidente, déjenla ahí. A menos que haya una duda con fundamento, que ustedes digan: ah, no, es que comprendí mal la pregunta. Pues obviamente ahí sí hay que volver a retomar las opciones a ver si estuvo bien resuelta. Si no, no se devuelvan, no se devuelvan, déjenla ahí tranquila. La pregunta, la respuesta que ustedes señalaron, que muy seguramente pues corresponde a lo que ustedes comprendieron. Pero ya si les genera muchas dudas la pregunta o la manera como ustedes la resolvieron, pues ahí sí ya se detienen un poquitico más, pero solamente se van a detener en aquellas preguntas que les está generando muchas dudas. Las que no tenían dudas, déjenlas tranquilamente esas preguntas, déjenlas reposar y ya, no hagan más con esas preguntas, porque repito,
lo que les va a ocurrir es que comienzan a dudar de la respuesta y les van a comenzar a sonar absolutamente todas las 4 opciones que tienen ahí como verdaderas y por lo tanto se van a enredar y a confundir. Entonces, ya saben, cuando vayan en la prueba, respondan las preguntas que sean muy claras, aquellas que requieran mayor detenimiento, listo, las analizan y no hay problema. Siguiente cuestión consejo que me interesa que tengan presente. La clave, recuerden, no está tanto en las 4 opciones, sino realmente la clave está en la pregunta, en la formulación de la pregunta. Por eso, por favor, intenten comprender muy bien la pregunta que está formulada ahí. Lean muy bien el enunciado, despacio, con calma, sin entrar en nervios, tranquilos. La leen con calma y una vez que la hayan entendido, van a responder la pregunta. No se preocupen porque no les van a salir preguntas con negaciones. Cuando uno hace preguntas para el Estado, una de las primeras indicaciones que le dicen a uno es que la pregunta tiene que ser suficientemente clara. Las preguntas no tienen cáscaras, las preguntas no tienen ambigüedades en la medida de lo posible. Las preguntas no están hechas para que ustedes caigan en una trampa. Esa es otra aclaración que me interesa que ustedes tengan presente. A uno, repito, cuando uno hace preguntas para el Estado le dice a uno que las preguntas tienen que ser suficientemente claras para que no induzcan en confusiones. Eso quiere decir que nunca van a encontrar una pregunta diciendo, no es cierto que no. Normalmente son afirmaciones. Normalmente son afirmaciones porque cuando uno comienza con una negación quiere decir que toca buscar la opción falsa, en fin. Entonces no se preocupen que el ICFES tiene muy claro no buscar confundir a la gente y por lo tanto no hay cáscaras, no hay trampas ahí. Entonces, comprendan el enunciado, léanlo tranquilamente, intenten entenderlo bien y a partir de eso, pues ustedes se van a dar cuenta que ya, si entienden el enunciado, van a poder distinguir las diferencias que hay entre esas 4 opciones. Yo sé que aquí puede surgir una pregunta, que es la siguiente, pero es que todas las preguntas son verdaderas. Listo. Normalmente, ¿qué le dicen a uno cuando uno hace preguntas para pruebas de este tipo? La sugerencia que a uno le dicen es que ninguna opción puede ser muy descabellada. Que las respuestas, las opciones que uno ofrece ahí deben tener relación necesariamente con el texto, pero que es una la verdadera. Entonces, sí, puede haber varias respuestas verdaderas, pero recuerden, una es la realmente que les están pidiendo que respondan. Eso quiere decir que hay diferencias entre ellas que descartan el hecho de que sea la respuesta y solo una tiene todos los elementos para poder responder a esa pregunta que les están formulando. ¿Qué quiero decir con esto? Que comprendan el enunciado, repito, y luego leen despacio las 4 opciones. Fíjense en los verbos que traen las 4 opciones. Normalmente los verbos están indicando las claves para poder responder esa pregunta. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Sí, señor. ¿Cuáles serían los verbos claves? No, para- ahí sí, ahí sí no te podría decir porque depende de la pregunta. Si yo te doy un ejemplo ahorita, de pronto tú te sesgas porque ese verbo es fundamental, pero depende, es que depende cómo esté formulado la pregunta. Entonces, eso sí, no podría darles una indicación de cuáles son los verbos, sino que fíjense en la manera como está redactada la respuesta. Y cuando haya mucho parecido entre una y otra pregunta, fíjense en los verbos. Y si no son suficientes los verbos, fíjense en lo que plantea la pregunta. De pronto puede utilizar adverbios como el siempre y de pronto la lectura no está haciendo referencia a que sea siempre, sino que puede pasar, es decir, no siempre. Entonces, fíjense en esos pequeños detalles, pero normalmente las preguntas, insisto, no están hechas con cáscaras para que ustedes tengan que ser exageradamente meticulosos analizando la información, sino es puramente de comprensión, no es más. Y fijarse en los términos que se utilizan. Entonces, cuando vean, por ejemplo, tengan 2 opciones y ustedes no sepan por cuál decidirse,
Comparen lo que está diciendo una y lo que está diciendo otra con relación a la pregunta. Y eso les va a dar claridad para saber por cuál de las dos opciones inclinarse. Entonces, sí, Brigitte, entiendo tu pregunta, pero no podría decirles verbos y no me atrevo a decirles porque sé que algunos los va a terminar sesgando y ese sesgamiento puede jugar en contra a la hora de presentar la prueba. Entonces, prefiero aquí sí no decir verbos, repito, porque es que depende de la manera como esté formulada la pregunta. Entonces, recuerden, está el texto, están los enunciados, comprendan muy bien el enunciado, con eso saben en qué parte se encuentra ese párrafo o esa frase a la cual están haciendo referencia en esa pregunta. Si es necesario, se devuelven al texto, miran esa parte y luego ya responden la pregunta intentando comprender las 4 opciones. Si encuentran semejanzas en más de una opción, ya saben, comparen lo que está diciendo y ahí sí comiencen a fijarse un poquitico más en los términos que están planteando en esas diferentes opciones. Aquí me interesa dar otra sugerencia. Hay personas que cuando comienzan a responder las preguntas se devuelven nuevamente al texto. ¿Eso está bien? Cuando la pregunta definitivamente no es muy clara o el texto es muy largo y se olvidaron de esa información. Entonces simplemente se devuelven. De resto, si más o menos tienen claro lo que planteaba el texto, pues no es necesario que se devuelvan, no estén devolviéndose tan frecuentemente al texto. Eso no quiere decir que si hay personas que lo tienen que hacer, pues no lo hagan. Sí, háganlo tranquilamente, pero intenten no perder tanto tiempo en estarse devolviendo en todas las preguntas, porque a veces no es necesario. Claro, normalmente son varias preguntas para un solo texto. Eso no quiere decir que haya un solo texto, ustedes lo saben. Hay varios textos, les van a ir presentando. Por ejemplo, normalmente uno suele poner un texto y pone de 3 a 5 preguntas con relación a ese texto y luego viene otro texto y nuevamente de 3 a 5, más o menos, digo un promedio, que es lo que suele pasar, pero por ejemplo, algún texto puede tener 6, 7 preguntas o 2 preguntas solamente. Entonces, en ese caso, claro, vienen varios textos, no son muy largos en extensión, me refiero a que no van a ser de más de una página, normalmente son textos cortos, porque la idea es que ustedes puedan gestionar su tiempo adecuadamente, pero sí lo que busca evaluar la prueba es que ustedes den cuenta de la comprensión de diferentes textos, es decir, de su comprensión textual, con base, pues como les decía, en distintos textos. Entonces, lean, ya saben, preguntas, luego el texto, luego van nuevamente a las preguntas, van comenzando a resolverlas, donde no haya dudas, no se detengan mucho, confíen en esa evidencia pues que ustedes tienen en ese momento, se detienen en aquellas preguntas que ustedes consideran que lo ameritan. Cuando haya dudas entre 2 o 3 opciones, porque les suenan similares o no saben qué responder, ahí sí miren los términos, si es necesario vuelvan a leer la pregunta para que tengan claro qué les están formulando y desde ahí poder establecer cuáles respuestas desechan y quedarse finalmente con una sola. Que puede ocurrir que en algún momento ustedes no sepan por cuál de 2 opciones inclinarse, puede pasar. Ahí sí no se gasten más del tiempo necesario, inclínense por alguna de las dos con esos criterios que les he dicho, comparando el enunciado de la pregunta con la respuesta y ya eso más o menos les da la claridad de por dónde responder. No suele pasar mucho, tranquilos. Sí puede pasar que en alguna pregunta a ustedes definitivamente les suene 2, insisto, ya les di los criterios y terminen inclinándose por una de ellas. Eso con respecto a toda la parte de la gestión del tiempo. Ahorita abordo otros interrogantes que me han hecho. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Perfecto. Como les decía, les pido disculpas que no tenga aquí ejemplos porque no estaba preparado para esta clase, pues por lo que les comentaba, que a última hora fue que me comentaron. Entonces, por eso no traigo ejemplos. Yo espero que en otra sesión que les puedan programar o ya con material complementario, pues ustedes vean cómo se puede desarrollar esto. Entonces, ahí tienen
El segundo punto, comprender cómo se articulan las partes de un texto. Aquí, ¿qué puede pasar? Pueden salir preguntas. Bueno, me devuelvo un momentico al anterior. En este primer nivel, identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Cuando dice local, se refiere al texto como tal, a la única información que les está dando el texto. A eso se refiere con local, lo que está ahí dentro de ese texto. Entonces puede haber preguntas como el autor formula que, y por ejemplo les preguntan la idea principal del texto. Hay uno de los elementos que les puede ayudar, no siempre, pero una pista que les puede ayudar es el título del texto. Digo que no siempre porque a veces no les ponen el título o a veces el título es un fragmento de un libro, está el título, pero el fragmento está no haciendo directamente referencia a ese título. Entonces ahí ya ustedes miran si el título les va a servir o no. Entonces esta primera parte hace referencia a preguntas del texto como tal. Entonces, por ejemplo, ideas principales, ideas secundarias, cómo argumenta o con qué ideas más bien argumenta el autor la idea principal del texto. Esas son como las preguntas que suelen hacer para este primer nivel. En fin, recuerden que no son preguntas memorísticas, sino de comprensión. Vamos a este segundo nivel, que tiene que ver con la articulación de las partes de un texto. Entonces, aquí les pueden preguntar la relación que hay entre el primer y segundo párrafo, por decir un ejemplo. Y entonces ustedes tienen que, si es necesario, se devuelven. En esos casos uno tiene que volver a mirar el texto, vuelve a leer el primer párrafo, luego el segundo párrafo. Cuando les planteen preguntas de ese estilo, ¿qué relación hay entre el párrafo tal y el párrafo tal? O el título y el párrafo tal, ahí sí leen el enunciado de la pregunta y miren las 4 opciones, lean las 4 opciones y van al texto. Para que ustedes ya, volviendo a hacer la relectura, haciendo la relectura de ese párrafo concreto con el otro al que están haciendo relación o con el título, ustedes ya teniendo claras las 4 opciones puedan discriminar cuáles opciones no corresponden a lo que les están preguntando y con cuál opción definitivamente se quedan. Pero también les pueden preguntar, ustedes lo ven ahí en el cuadrito, la estructura formal y las situaciones que se presentan en un texto. Entonces, por ejemplo, aquí supongamos que es un texto de la realidad socioeconómica y están comparando 2 países. Entonces ahí les pueden preguntar la relación que plantea el autor de ese texto con los 2 países, por poner un ejemplo. Y entonces ustedes tienen que comprender cómo es esa relación que está estableciendo. Aquí ya les di la pista, pues por el lado socioeconómico, pero bueno, eso depende del texto, porque puede ser un texto de política, puede ser un texto ya de la disciplina concreta de ustedes, y entonces una teoría, un autor que esté comparando 2 o 3 teorías, en fin. Lo importante es, este segundo nivel hace referencia a las diferentes ideas que plantea el autor en un texto y cómo él establece unas relaciones de semejanza, de diferencias, de equivalencias, en fin, relaciones entre diferentes ideas. Eso es lo que más interesa en este segundo nivel. Ustedes ya han escuchado el típico consejo que se suele dar frente a este tipo de pruebas, pero ustedes ya lo han hecho a lo largo de sus carreras y es que lean. Pero sugerencia, cuando ustedes tengan la prueba, hay personas que se ponen a tosigarse de información y no es necesario. Lean cosas que a ustedes les gustan antes de la prueba para ir ejercitando toda esa parte de la comprensión. Deslíguense un poquitico en la medida de lo posible. Antes de la prueba, estoy hablando de unos días antes, deslíguense ya de material o de fuentes que tengan directamente relación con lo de ustedes y pues intenten ya abordar cosas que a ustedes les llamen la atención para reforzar esa parte de la comprensión. Aquí me acordé de otra pregunta que suelen hacer los estudiantes y la típica sugerencia pues que también les suelen dar a ustedes y que es muy válida. Recuerden que las pruebas normalmente también traen a colación textos de situaciones muy recientes. Voy a poner un ejemplo. Les podría salir un texto acerca de la situación entre Ucrania y Rusia. Perfectamente puede salir. De los nuevos procesos de paz, en fin. Entonces, estén al tanto
de situaciones que estén ocurriendo, no en los últimos días, obviamente, sino en los últimos meses, porque recuerden que esta prueba, el día que ustedes van a presentar la prueba, normalmente esa prueba está hecha unos meses antes. Pero intenten estar un poquitico enterados de la situación mundial, porque hay algunos textos que van a hacer referencia a esas situaciones. Y entonces eso les permite a ustedes una mejor comprensión del texto a la hora de abordarlo. Si les llega a salir un texto que está haciendo referencia a una situación que se dio hace unos pocos meses, pero que tuvo una relevancia mundial o una relevancia nacional, ustedes ya comprendieron lo que se dio en ese momento y les queda mucho más fácil establecer esas relaciones que está planteando el autor entre unos contextos específicos y las ideas que él quiere proponer. Entonces, para que también tengan presente ese tipo de cosas, porque en ocasiones el ICFES suele pedirle a las personas que hacen las preguntas, pues que tengan en cuenta estas situaciones sociales, mundiales o locales que tienen una muy gran relevancia para trabajar la parte de comprensión o de lectura crítica. Entonces, intenten estar un poquitico al tanto de algunas situaciones de gran relevancia, porque repito, el día de la prueba les va a ahorrar tiempo porque el texto ya va a tener una mejor comprensión porque ustedes están un poquitico empapados del asunto. Entonces, esa es otra sugerencia que les doy pues para cuando presenten su prueba. Una pregunta, como yo estoy aquí descontextualizado, ¿ustedes son de qué semestres? ¿Ya están finalizando o van como en la mitad o qué de sus carreras? Ya Yo finalizando, estoy finalizando, profe. Ah, bueno, el gracias por décimo responder. semestre. Ah, listo, perfecto. Bien, listo. Entonces ya saben, como les queda poco tiempo para sus pruebas, y entérense un poquitico de lo que ha sucedido principalmente este año y finales del año pasado, y como para que tengan ahí un punto de ventaja y puedan ahorrarse un poquitico de tiempo en la comprensión del texto. Porque cuando uno no está enterado de la situación, pues obviamente el texto va a tomar un poquitico mayor de tiempo. ¿Listo? Pero bueno, quienes lo puedan hacer, tranquilos. Tampoco es que tenga que ser un requisito, sino que es como para que ustedes sepan que en algunos momentos y en muchos momentos el ICFES le plantea a quienes hacen las preguntas que tomen en cuenta ese tipo de situaciones para integrarlas ya a la prueba. Bien, entonces, listo, para que tengan presente eso. Listo, creo que queda más o menos claro, pues en qué enfatiza toda esta parte de la comprensión y la articulación de las partes, pero no solamente de partes del texto, sino también con contextos específicos que conviene hacer esa relación. Avancemos. Vayamos a la parte que a mucha gente le cuesta dificultad. Ya voy a explicar por qué. Porque aquí dice que tiene que ver con la reflexión a partir de un texto. Pilas, esta reflexión no es lo que a ustedes se les ocurra, porque aquí hay algunas personas que cuando hablan del elemento crítico, y aquí ya de hecho abordo un aspecto que alguien ya había comentado a través del micrófono, cuando hablamos de lo crítico, no es únicamente lo que ustedes piensen, es lo siguiente. Cuando ustedes lean el texto, miren la postura que el autor está planteando en el texto, porque es sobre esa postura que normalmente les van a preguntar. Entonces tengan claro, puede que sea un texto expositivo y entonces el autor no está demostrando su postura, pero muchos de los textos que suelen presentarse ahí quizá tengan alguna postura o el autor se esté inclinando por algunos autores, por algunas reflexiones, por algunas críticas, en fin. A ustedes les van a pedir esta reflexión, se las van a pedir es a partir de una serie de posibilidades. Me explico. En estas preguntas de reflexión, ustedes se supone que previamente, les dije antes de leer el texto, previamente han leído la pregunta, luego van al texto y luego vienen unas opciones. Entonces, comprendan muy bien la pregunta. Este texto plantea que hay equivocaciones en tales situaciones.
y eso está haciendo referencia como a la crítica que puede presentar el autor. O otra forma como lo suelen plantear. A este texto le falta tomar en cuenta un aspecto. Y entonces, recuerden, no es desde la postura de ustedes, sino que desde un marco global, desde un marco general, ¿cómo, qué podría hacer falta? ¿Por qué me estoy deteniendo en esto? Porque hay personas que pelean con el texto o pelean con las preguntas y van a decir, pero es que aquí falta una opción. Recuerden, ahí están las 4 opciones. Entonces, céntrense en el texto y en lo que les está diciendo la pregunta. Si el texto les dice, si la pregunta les dice, el texto al que se está haciendo referencia adolece de una perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva? Estoy diciendo aquí, formulándolo rápidamente. Y obviamente en la pregunta está mejor desarrollado. Pero entonces les dicen, el texto adolece de una de las siguientes perspectivas. Eso ya es una crítica. Esa es una crítica al texto. Pero entonces recuerden que no es desde su punto de vista, es desde el campo que ustedes han estudiado, desde el marco general que tiene el texto o desde la crítica social que haya despertado en ese momento toda una serie de discusiones en su momento frente a ese texto. Obviamente aquí estoy haciendo referencia a cuestiones sociales, pero de pronto el texto tiene que ver con su disciplina propiamente. Entonces ahí es cuando se plantea que ustedes involucren lo que ustedes ya conocen de su disciplina, lo que conocen más o menos de ese contexto en que fue escrito ese texto, y a partir de eso, pues ustedes lleguen a la conclusión de cuál sería esa perspectiva que no está contemplando el texto. Y estas preguntas están hechas en ocasiones para relacionar lo que ustedes saben con lo que plantea el texto en concreto y pues obviamente hacer esa integración de esos conocimientos de su disciplina, lo que ustedes están estudiando, ya con una lectura específica. Entonces, hay algunas preguntas que están hechas para eso. Retomo lo que estaba diciendo. ¿Por qué me estoy deteniendo en esto? Porque recuerden, no se trata de que ustedes peleen con el texto, porque ahí no tienen a quién pelearle, ahí no está la persona que escribió la pregunta. Recuerden que la persona que está ahí presente como facilitador de darles el folleto para que ustedes lo respondan, pues él no es esa persona no es quien ideó el texto. Entonces, pues no tiene sentido pelear con el texto. Lo digo, yo sé que esto es muy bobo, pero es que yo me he encontrado personas que se quedan peleando con el texto y pierden tiempo. Y no, pues no tiene sentido. Intenten comprender lo que les está diciendo la pregunta. Y recuerden, la crítica es desde lo que dice la pregunta, desde lo que dice la pregunta en el contexto del texto. Disculpen la cacofonía. En el contexto del texto, aborden la pregunta y eso les va a dar claridad de sobre cuál de esas 4 opciones es que ustedes tienen que responder. Dense cuenta entonces, dice, establece la validez e implicaciones de un enunciado de un texto. Estoy leyendo lo que aparece en el cuadro que ustedes están viendo ahí en la diapositiva. Esto es supremamente importante. Ahí de pronto, cuando hablamos de esta parte de reflexión o de crítica, más bien, no me gusta este término reflexionar, sino la parte de la lectura crítica, que es el nivel más alto que les van a evaluar a ustedes y que es donde se suelen equivocar un poquitico más de personas. Uno de los criterios tiene que ver con este numeral 3.1. Lo que está diciendo las formulaciones de las opciones realmente es válido con lo que plantea el texto y lo que plantea sobre todo el enunciado de la pregunta, porque a veces se descarta por eso. No, esto no, sí, es verdadero, pero pues no está respondiendo a la pregunta. Por lo tanto, descártenla. Esa es otra cuestión. A veces hay respuestas que son verdaderas, pero en otro contexto, no desde lo que les está formulando la pregunta. No se enreden con eso. La clave es, por eso, disculpen que sea tan incisivo en eso, yo sé que soy cansón con esto de repetirlo tantas veces, pero es que créanme que o sea, es que yo vengo preparando desde hace muchos años personas para la prueba Saber Pro y es uno de los elementos de las típicas dificultades. No comprendieron la pregunta y por eso se enredan con las opciones de respuesta. Céntrense en la pregunta, entiendan lo que les dice la pregunta y con eso les queda mucho más fácil a ustedes descartar las opciones.
las opciones que no son verdaderas. Porque claro, hay respuestas que son verdaderas, pero para otro contexto o para otro enunciado de pregunta. Entonces, por favor, ténganlo presente. Y retomo ese numeral 3.1 entonces. Establece la validez e implicaciones de un enunciado y de un texto. Entonces, ahí normalmente les van a pedir inferencias, pero recuerden, no son inferencias de lo que ustedes creen, sino dentro del marco que plantea el texto y dentro del marco que plantea la pregunta. No pierdan de vista, por favor, ese marco y muy seguramente les va a ir muy bien con este tipo de preguntas que, repito, son las que más dificultad les suele plantear a las personas. Y aquí viene un segundo elemento, el numeral 3.2, que ya algo hice referencia hace un momento a esto. Establece relaciones entre un texto y otros textos enunciados. Entonces, por ejemplo, ahí les pueden plantear un texto y les dicen, desde tal autor no es válida la siguiente afirmación por, y por ejemplo les ponen una afirmación del texto, pero entonces les están preguntando desde tal autor. Obviamente ese autor, si les plantean una pregunta así, es porque se supone que dentro de la disciplina de ustedes es muy reconocido y pues lo deben manejar. No se preocupen que no les van a sacar cosas descabelladas, no se asusten por eso. Y ya se los dije hace un momento, sí hay preguntas que implican que ustedes manejen los conceptos fundamentales de la carrera de ustedes. Eso sí, hay preguntas que necesariamente lo implican y ahí es donde ustedes tienen que relacionar lo que plantea el texto con unos autores que normalmente se suelen ver en las carreras de ustedes y pues que ustedes tengan claras esas ideas. Quiten la idea de autores, porque de pronto a algunos les genera nervios esto que estoy diciendo o susto. No, son ideas fundamentales, tranquilos que son ideas que todo profesional debe tener en la disciplina de ustedes y les piden que hagan esa relación. Entonces, tranquilos que no van a ser autores o ideas que ustedes no conozcan, muy seguramente, y ustedes lo saben, ustedes se han preparado durante ya varios semestres para el ejercicio de la disciplina en la que se están formando. Entonces ustedes conocen estos elementos. Lo que les piden ahí es que establezcan una relación y lleguen a una conclusión frente a eso. A veces hay preguntas que lo formulan así. Del texto se puede concluir a partir de los diferentes argumentos que plantea el autor lo siguiente. Y vienen una serie de enunciados. Pero recuerden, es una conclusión de carácter objetivo, no lo que ustedes crean únicamente, sino céntrense en el texto. ¿Cuál es el propósito de ese texto y sobre todo el enunciado de la pregunta? Yo lo acabé de formular esa pregunta muy básica. Normalmente les dan algún elemento más. Desde la postura crítica, desde la postura ambiental, desde la perspectiva tal. Ahí les dan una pista para ustedes saber desde dónde enfocarlo. Entonces yo ahí, como enuncié la pregunta hace un momento, era muy vaga. Pero repito, siempre les dan una pista desde dónde enfocar esa conclusión que se puede establecer. Y repito, tranquilos, que a ustedes les van a dar toda la información necesaria para que puedan responder la pregunta. Nunca les van a dejar sin la información básica. Si ustedes sienten o ven que no tienen la información básica, no es porque no la esté dando la pregunta, es porque toca volver a leer la pregunta y comprenderla bien. ¿Listo? Entonces, si en algún momento consideran que no tienen toda la información, deténganse en la pregunta, en la formulación de la pregunta. Y de esa manera, pues van a poder responder de acuerdo a las 4 opciones. Ya saben que interrumpan cuando quieran. Si quieren hacer alguna pregunta y vuelvo y me disculpo con ustedes porque yo aquí suelo poner muchos ejemplos, pero bueno, es que no los tengo aquí. Tipos de textos. Aquí me interesa especificar otra cosa. Lo ven ustedes ahí. Hay 2 tipos de textos, los continuos y los discontinuos. Continuos son los textos a los que estamos acostumbrados, novela, cuento, poesía, canción, dramaturgia. Es decir, viene toda una serie de frases u oraciones con un sentido completo. Esos son los diferentes textos continuos a lo que estamos acostumbrados. Pero les puede salir textos discontinuos. Aquí aparece caricatura o cómic, pero más fíjense en la columna derecha. Lo que más les puede salir son etiquetas, infografías, tablas, diagramas,
Quizá a algunos les pueda salir avisos publicitarios, no suelen salir muchos, pero puede que salgan. Manuales, y normalmente pues los pasos muy básicos, no va a ser un texto extenso o un reglamento. Y con base en eso les van a pedir alguna información. Entonces, lo que más van a salir son textos continuos, que ustedes lo ven ahí. En el caso de ustedes serán fragmentos de un ensayo, fragmentos de una columna de opinión. De crónicas no suelen salir casi, pero puede existir el caso. De novelas de pronto pueda salir algún fragmento. De cuentos quizá, pero ya en pruebas a ver pro no suelen incluirlo mucho. Poesía es raro que salga, pero bueno, puede pasar. No creo que le salga, sinceramente, canciones menos y dramaturgia menos. Aquí está puesto, es como para que ustedes vean todos los casos de textos continuos a nivel literario y a nivel informativo. En los discontinuos, obviamente, no suelen salir caricaturas. Cuando las ponen es porque tienen alguna crítica social. Entonces, ¿qué hacer en estos casos de los textos discontinuos? Que aquí es donde más se confunde la gente. Fíjense en las palabras que tenga el texto, primera cuestión. Segunda cuestión, fíjense en los símbolos que puede utilizar el texto o la manera como está dibujada, si es una caricatura. En el caso de una infografía, fíjense en la manera como está organizada la información. ¿Cuál información se resalta más y cuál información no se resalta tanto? ¿Qué relación hay entre esas ideas o conceptos que se plantean ahí? Lo mismo las tablas. En el caso de las tablas, fíjense en cuáles son los datos que están resaltando ahí en esa tabla. Y lo mismo los diagramas, en fin. Entonces, lo importante es que se fijen en los elementos clave. Repito, caricaturas no creo que les salga mucho. Si les llega a salir, lo que les decía, fíjense en símbolos que se puedan utilizar. Y las palabras. En una caricatura son fundamentales las palabras porque es un texto muy breve. Y entonces algo está queriendo decir el autor con ese texto breve. Pero también juegan las imágenes. En el caso de los textos informativos, miren la manera como está relacionada esa información, cómo está articulada entre sí, cómo está jerarquizada esa información y qué se resalta más en esa infografía, tabla, diagrama, en fin, manual o reglamento. Esos son como los elementos que me interesaría resaltar en este tipo de textos. Ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla a medida que voy desarrollando pues esta presentación. Porque me interesa más son las preguntas concretas que puedan tener. Bueno, ¿cómo suelen distribuirse las preguntas? Ustedes lo ven ahí. Hay más porcentaje para textos continuos que discontinuos. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto le sale una tabla, no más. Quizá dos. De pronto le sale una infografía. Caricaturas, como les decía, es muy raro que pueda salir, pero sí, en algunas ocasiones el ICFES las incluye ahí en la prueba Saber Pro. Entonces puede que salga alguna. Entonces ahí están los porcentajes. Como se dan cuenta, la mayoría corresponden a textos informativos, que se los acabé de decir hace un momento. Entonces, disculpen, me devuelvo a la anterior diapositiva. Ahí ven ustedes los textos informativos continuos, ensayos, columnas de opinión y quizá alguna crónica, pero más suelen ser ensayos y columnas de opinión. Bueno, eso como para que también más o menos tengan una idea de qué tipo de textos se pueden encontrar. Ahí les dicen, normalmente no tienen más de 500 palabras, lo que les decía yo anteriormente, no suelen ser textos muy largos. Quizá, y ha ocurrido en anteriores pruebas, quizá haya un texto muy largo, pero no es el común, no es el común. Cuando digo largo, me refiero a más de 500 palabras. Si quieren, hagan el ejercicio después en Word, buscan un párrafo y, y le ponen ahí a contar, le dan bloque, seleccionar y ahí le sale la cantidad de palabras para que ustedes se hagan una idea más o menos de cuánto es, a cuánto corresponde unas 500 palabras. Y ya eso les da una idea. Pero
pero bueno, pueden encontrarse en algunos momentos con textos un poco más largos. Normalmente la sugerencia, no quiere decir que siempre sea así, cuando hay un texto largo hay varias preguntas que están dando cuenta de ese texto. No suelen ser solamente una o dos preguntas para un texto tan largo, normalmente. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Bueno, ahí está la estructura de cómo suele hacerse este trabajo para la orientación de las pruebas Saber Pro. Para el primer nivel, normalmente el porcentaje de preguntas, no quiere decir que siempre, pero como para que ustedes se hagan una idea, redondeemos esto, pero bueno, ustedes lo ven ahí como 26%, es decir, una cuarta parte de las preguntas son preguntas que ustedes las encuentran en el mismo texto. ¿Listo? Luego viene un 40%, o sea, casi la mitad, que son preguntas donde a ustedes les van haciendo referencia a la relación entre las ideas. Puede ser entre el título y el texto, puede ser entre un párrafo y otro, puede ser si en el texto se hablan de 2 o 3 autores, es cómo está esa relación entre esos autores, cómo las presenta el autor, la relación entre esos 3 pensadores, en fin. Como se dan cuenta, ahí está el mayor porcentaje, pero también hay un buen porcentaje, como se dan cuenta ahí, 34% más o menos, esto es aproximado, no quiere decir que es tajante, de reflexiones, es decir, de inferencias, de conclusiones que se puedan establecer y de críticas que se puedan establecer a partir del texto. Entonces, 34% correspondería a eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Perfecto, disculpe. Yo tengo una pregunta. Cuéntenme. Por ejemplo, hay veces que uno cree como que ve la respuesta en el mismo texto, pero cambia por de pronto un sinónimo o algo así, o sea, yo por ejemplo dejo como unas preguntas pendientes por responder y hay Sí, veces leo y me parece que veo la respuesta dentro de la misma pregunta. Suele pasar a veces, ¿cierto? sí, Pero en el texto continuo, en el descontinuo sí me da como más dificultad. ya. ¿Y cuál Entonces, sería la pregunta? no sé cómo de pronto un tip para uno encontrar esa pregunta en el texto descontinuo, esa respuesta. Ya. Es que sí, normalmente les decía, para pruebas saber si suelen incluir preguntas, o mejor, textos discontinuos. Para la prueba saber no tanto, pero sí las hay. O sea, por ejemplo, puede aparecer en el caso de ustedes una tabla. Y, y estas preguntas, ya que tienen que ver de ese primer nivel, esas preguntas de comprensión de lo que formula el texto, normalmente tú lo decías, hay un término que les ayuda a ustedes a ubicar ahí. No hablemos de una caricatura por ahora. En, en una tabla normalmente les va a decir, supongamos bueno, ahora no quiero poner ejemplos para no sesgarlo por algún lado, pero entonces normalmente en una tabla ustedes saben que está dividido por columnas y por filas. Las filas están indicando algo y las columnas están indicando algo. Y de pronto puede haber una comparación. Entonces fíjense en los títulos de las filas y los títulos de las columnas. ¿Listo? Esa es como la clave en una tabla. En una infografía, se los decía hace un momento, fíjense, no, la ventaja de una infografía es que no tiene muchas palabras, entonces fíjense en esos términos. Normalmente ese primer nivel de las preguntas yo creo que no van a tener mucha dificultad porque las encuentran en el mismo texto. En el caso de una tabla es muy fácil de ubicar. En el caso de una infografía, intenten comprender cuál es la idea fundamental de la infografía y con cuáles otros términos o ideas está desarrollando esa infografía. En el caso de una caricatura, entonces, repito, no creo que les salga, pero si les llegara a salir, normalmente fíjense en los elementos que más resaltan. ¿Cuáles son las características de una caricatura? Que exageran ciertos elementos. Entonces, por ejemplo,
unos ojos grandes, voy a decir una bobada. Si hay unos ojos grandes, si hay algo desproporcionado en la caricatura, fíjense en eso, porque el autor está resaltando algo. Si, supongamos, a veces está el personaje principal y al lado, fíjense también en lo que hay alrededor, pero algo que choque, o sea, que sea chocante. Por ejemplo, típica caricatura, está un personaje y una situación de pobreza extrema al lado. Entonces, un personaje ampuloso o un personaje pues que está haciendo derroche de algo con una situación de pobreza, esa ya es una situación chocante que está buscando generar quien desarrolló, el artista o el autor de esa caricatura. Entonces, ¿qué es lo que importa en una caricatura? Lo que más está resaltando el dibujante. Hay rasgos que resalta. Entonces, fíjense en eso. Y fíjense también en las frases. Recuerden que la característica de una caricatura, cuando hay palabras, es que las palabras son muy breves, son frases muy breves, pero son chocantes o quieren resaltar algo. Entonces, ahí está como la clave. En el caso de la caricatura, para responder a la pregunta de Ruby, eso, como lo que más está resaltando el dibujante en esa caricatura, que puede ser unas orejas grandes, unos zapatos grandes, un estómago grande, como les decía, situaciones chocantes, un carro en una vía que no tiene, que se acaba de inmediato, en fin, situaciones chocantes. Fíjense en ese tipo de cosas porque ahí está la clave de lo que quiere expresar el autor. No sé si respondo a tu pregunta, Ruby. Sí, sí, mil gracias. Tiene toda la razón. Porque cuando Perfecto. uno, sí, tiene la razón. No, No lo agrega lo que ibas a decir. sabía. Se fue la voz. Bueno, gracias. Listo, perfecto. Ya vi que lo escribiste ahí. Listo, perfecto. Sí, eso. Es que son cosas bobas, pero claro, quien está formulando la pregunta se fija en ese tipo de cosas, porque obviamente es lo que busca el dibujante, expresar unos elementos fundamentales. Y lo otro, se me olvidaba decirlo, me hiciste caer en cuenta, Rubí, gracias por la pregunta. Y les agradezco las preguntas, porque es que obviamente pues a uno se le olvidan cosas ya cuando está exponiendo o hablando de estos temas. Se pueden pasar detallitos pequeños. Eh, Normalmente observen el contexto. O sea, y esto va más con el segundo nivel. Y en el caso de una caricatura, fíjense en el ambiente que se está generando ahí, porque todo, o sea, voy a utilizar el término técnico, es una composición de elementos. Entonces está todo articulado, una caricatura, por eso hay que fijarse en absolutamente todo en detallitos, pero como les decía, lo que más exagera, lo que más resalta, es ahí donde tienen que fijarse, pero también en esa combinación de elementos. Vuelvo al ejemplo que les estaba poniendo. Ese personaje gordito, eh, ampuloso, que derrocha dinero y en un contexto de pobreza. Eso ya nos está diciendo cuál es el objetivo de la caricatura, qué está pretendiendo comunicar el dibujante ahí. En el caso de una infografía, fíjense si hay elementos resaltados, si hay una negrilla, si hay diferentes, bueno, iba a decir diferentes colores, pero normalmente la prueba maneja el blanco y negro, pero fíjese si está en una escala de grises diferente, porque de pronto puede estar resaltando algún elemento que puede ser importante en las preguntas. A veces no. ¿Qué les da la clave? Recuerden, el enunciado de las preguntas. Por eso, qué pena hacer canción con eso. Lean primero los enunciados de las preguntas y luego vayan al texto, sea un texto continuo o sea un texto discontinuo. Entonces, de esa manera, ustedes saben en qué está haciendo énfasis quién hizo las preguntas sobre ese texto. Y listo, ya ustedes saben qué descartar. Por una razón, yo siempre les digo, sobre todo cuando preparo para pruebas Saber 11, pero también para pruebas Saber Pro, yo les suelo decir, no todo en el texto es importante para la prueba Saber Pro. Pilas. No quiero decir que no sea todo importante lo que quiere decir el autor,
sino que para la prueba Saber Pro no todo es importante. Hay información que se desecha. Entonces, ¿qué nos da el criterio para saber qué desechamos y qué no? Las preguntas. Por eso, la clave es comprender las preguntas y desde ahí abordar el texto para comprenderlo de acuerdo a lo que me están formulando las preguntas. ¿Sí captan la lógica? Porque es que la lógica de la gente es, llega al texto y quieren comprender absolutamente todo el texto y luego van a las preguntas para comprender absolutamente todas las preguntas y todas las opciones de respuestas. En eso van a perder mucho tiempo, muchísimo tiempo. La lógica que les planteo es diferente. Vayan al enunciado de la pregunta y una vez la comprendan, van al texto para comprender lo que ustedes necesitan comprender del texto para responder las preguntas. Es una lógica diferente y eso les enseña a ser más prácticos a la hora de resolver este tipo de pruebas. Pero bueno, creo que ya he sido bastante insistente en eso. ¿Alguien quiere decir alguna observación, alguna pregunta? ¿No? Bueno, voy abordando aquí algunos elementos. Me hacían referencia, bueno, ya hablé de la interpretación, del argumento. Recuerden que hay 3 tipos de párrafos. Quizá algunos les han comentado de ese tipo de párrafos. Hay párrafos inductivos, hay párrafos deductivos y hay otro tipo de párrafos. Olvídense de los nombres, que ahorita no me interesan los nombres. Me interesa es que capten la lógica. Aquí en Colombia normalmente no tenemos una estructura definida para la redacción de los párrafos. Quienes han estudiado en el exterior saben que, por ejemplo, en algunas universidades en Estados Unidos utilizan o el párrafo inductivo o el párrafo deductivo. ¿Qué quiero decir con eso? Lo siguiente, hay 3 tipos de párrafos. Unos donde la idea principal está al comienzo y luego vienen las ideas que desarrolla el texto. La mayoría de la gente escribe así, la mayoría. Segundo tipo de párrafos, donde el autor plantea unas ideas y al final del párrafo llega a una conclusión, que es la idea principal. Y como lo decía, el primer caso, primer ejemplo, la idea principal está al inicio y luego vienen las ideas que argumentan esa idea principal. Segundo caso, primero están una serie de ideas que da lugar a la idea principal. Dan pie, es decir, una conclusión a la idea principal. Y tercera posibilidad, que no se suele utilizar y no se suele recomendar mucho, y es que la idea está en la mitad del párrafo. Entonces, primero se plantean unas ideas para llegar a la idea principal y luego se dan otras ideas que argumentan o defienden esa idea principal. Discúlpenme un segundo, tomo algo aquí porque ya me falló la voz. Entonces, esa tercera posibilidad no es muy sugerida, no la utilizan muchas personas, pero puede pasar. A veces hay autores que no lo hacen con intención, sino son un poquitico desorganizados y la idea principal está enunciada en la mitad del párrafo, más o menos en la mitad, o en algún lado del párrafo, pero no al comienzo ni al final. No quiere decir que esté mal, sino que no lo hacen con ese propósito. Entonces, cuando les hagan preguntas acerca de un párrafo, recuerden esos 3 tipos de posibilidades, sabiendo que normalmente lo que suele hacer la gente es plantear la idea principal al inicio y luego la desarrolla. No quiere decir que siempre en todos los textos que les pongan a ustedes siempre va a ser así. ¿Listo? Ya saben, no siempre es así, pero la mayoría de las veces ocurre. Otras veces está al final. Es raro que esté en la mitad, pero puede pasar. Puede pasar porque hay autores que sí son estructurados, primero dan unas ideas para llegar a esa idea principal y luego la acaban de desarrollar mejor. Dan otros argumentos que la fundamentan más. Entonces, esa puede ser una clave que en algún momento, si definitivamente no encuentran cuál es la idea del párrafo, fíjense al comienzo o al final. ¿Listo? Y ya, les puede dar la idea principal del párrafo, porque es que hay preguntas que a veces las ponen en ese sentido. La idea principal del párrafo o lo que plantea el autor en el párrafo 3 corresponde a la siguiente idea.
Y entonces vienen toda una serie de ideas. Entonces ya saben, muchas veces les puede ayudar, otras veces no, porque puede que la idea no esté ni al principio ni al final, sino en la mitad. Pero normalmente suele estar al inicio o al final para que lo tengan presente por si les sirve esa sugerencia. A veces cuando uno se enreda y no capta la idea principal. Pero normalmente uno la capta. Cuando salen las preguntas en la prueba Saber Pro de cuál es la idea principal de tal párrafo, normalmente créanme que no van a tener mayor dificultad. Y si les llegara a presentar dificultad, ahí sí utilizan la sugerencia que les acabo de dar. ¿Listo? Para que lo tengan presente. En algunos momentos, la prueba Saber Pro ha intentado evaluar la escritura. Si les llegara a pasar, no sé si lo van a hacer este semestre, si les llegara a pasar, recuerden, ¿qué les van a evaluar? Claridad, precisión y estructura, que lleve un orden. Rubí, ¿vas a decir algo? No, qué pena, me adelanté, ya respondió mi pregunta. Ah, bueno, listo. Entonces, si llegara a pasar, porque no siempre lo ha hecho, en algún momento sí lo intentó el ICFES plantear para algunas pruebas, pero se dieron cuenta que eso era muy difícil de evaluar y luego lo suprimieron por unos años, en fin, no sé qué determinación tomen para, o hayan tomado, porque pues ya la prueba muy seguramente ya debe estar hecha o por lo menos ya debe estar muy avanzada. Y por lo tanto las indicaciones que les dieron a quienes están haciendo las preguntas pues ya se dieron. No sé qué determinación se haya tomado para esta prueba, pero si les llegara a pasar, ya saben, un título que involucre el tema. Luego un párrafo introductorio. Recuerden su bachillerato. Cuando a uno le decían, ¿cuál es la estructura de un texto? Introducción, desarrollo, conclusiones. ¿Listo? Recuerden en un cuento, inicio, nudo, desenlace. Esa estructura, por favor, es la que ustedes tienen que manejar, pero en un texto breve. Entonces, título, primera cuestión. Luego, unas líneas donde ustedes introduzcan al lector en el tema, una introducción. ¿Qué es lo importante en esa introducción? Que ustedes sean claros con el propósito de su texto. Eso es lo importante en la introducción, para que lo tengan presente. Entonces, este texto va a hacer referencia o a este tema desde esta perspectiva. Estoy diciendo una bobada aquí que se me ocurre, pero eso depende de ustedes cómo estén redactando el texto o cómo les plantean, porque a veces no necesariamente les piden como un tipo de ensayo, sino un informe. Entonces, de pronto no tiene cabida esto que estoy diciendo, que ahorita hablamos de eso. Entonces, si les piden desarrollar un escrito, ya saben, introducción, desarrollo, conclusiones. ¿Listo? Entonces, título, luego vienen una pequeñísima introducción, pues porque la extensión no da para hacer uno o dos párrafos de introducción, sino una pequeña introducción donde ustedes le dejen claro al lector cuál es el propósito de su escrito. Eso es lo fundamental en una introducción. Luego vienen unas 2 o 3 ideas. Es más, en un texto así a veces uno alcanza a desarrollar máximo 2. No se preocupen por intentar abarcar absolutamente todo. Se centran en 2 o 3 ideas y se supone que cada una de esas ideas debe ser un párrafo. Entonces, primera idea, la enuncian, recuerden, intenten comenzar el párrafo con esa idea y luego dan todas las ideas que argumentan esa idea o que sostienen esa idea o que fundamentan esa idea principal. Luego van al segundo párrafo, plantean la idea principal, las ideas que fundamentan esa idea o que explican esa idea principal y luego terminan con un parrafito de conclusiones. Que recuerden que unas conclusiones no es resumir todo lo anterior. Unas conclusiones es, de acuerdo a todo lo dicho, qué última idea o últimas 2 ideas, por mucho que en un texto tan breve no se alcanza a desarrollar muchas conclusiones, se desprenden de lo anterior y listo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta sobre eso? Si les llegara a salir. ¿Ninguna? Perfecto. Listo. Eso es muy sencillito, no se compliquen. Lo importante es que les evalúan a ustedes, que ustedes no se desvían del tema, tengan claro el tema que les han planteado, que normalmente ahí se los plantea. Segundo, que tenga una estructura el texto. Inicio, desarrollo, conclusiones. Tercero, que haya una correcta fundamentación de
las ideas principales que ustedes plantean. Obviamente no exhaustivo, sino pues ustedes nombran unas ideas que explican esa idea principal o que fundamentan esa idea principal. Y unas conclusiones. Punto. No se enreden con más. ¿Qué más les evalúan a ustedes? Precisión. Que sean capaces de decir en un texto limitado una serie de ideas. Entonces, que sean muy precisos, no que se pongan a dar vueltas ni divaguen. Ese es otro elemento que les evalúa. ¿Listo? Por si les llega a salir. Y si les llega a salir un informe, pues la típica estructura que ustedes suelen manejar con respecto a informes, que normalmente a todos les ha tocado. Con eso sí no se enreden. Recuerden, en un informe no se trata de hacer una descripción exhaustiva de cosas, sino ser muy preciso con los pasos, con los elementos, con el objetivo que se plantea, eh, con los resultados, en fin, como para que lo tengan presente también. Lo importante es eso que les decía, que tanta capacidad tienen ustedes de ser precisos en un texto relativamente breve. ¿Sobre esto alguna otra pregunta? Como les decía, no sé si les salga. ¿Alguien iba a creer? ¿Sí? Profe, sí, el día de ayer tuvimos un encuentro con un docente también en la parte de lectura, en la parte de, ya le confirmo, pues donde nos hacía énfasis a ese tipo de textos que son, eh, el espacio fue de comunicación escrita, donde Sí. hacía mucha énfasis en ese tipo de textos que son continuos y pues y descontinuos. Entonces, ¿qué nos explicaba el profe? Es seguir ese orden de idea y tener claro como ese objetivo tanto del título y de esa introducción y de esa conclusión que está al final, como usted decía. Y obviamente tener presente como esa continuidad de la idea en los diferentes párrafos que pueda mostrar el texto. Porque como se viene repitiendo pues seguidamente, a veces suele que en esos puntos es a veces donde están las respuestas de esas preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Jairo, por el aporte. Sobre eso agregaría lo siguiente, ya que lo trabajaron ayer para no demorarme tanto tampoco. Recuerden no repetir tantos términos. Recuerden las muletillas, el entonces, solo cuando uno quiere articular dos ideas a nivel de causa-consecuencia. Cuando uno utiliza el entonces es causa-consecuencia, pero no estarlo utilizando tan frecuentemente. Recuerden que el pero es una objeción. Esa es una situación que me interesa resaltar. Lástima que es que de verdad que no tengo mi presentación acá, porque es que yo nombro todo esto. Y el pero, hay gente que utiliza el pero, recuerden que es una conjunción adversativa, y utilizan el pero cuando no hay necesidad. Recuerden que el pero es para objetar algo, pero a veces va es la conjunción y, porque hay continuidad entre las dos ideas, no va pero. Lo digo porque yo lo he visto, por ejemplo, en estudiantes que yo he tenido, incluso de posgrado. Yo he encontrado que a veces utilizan el pero y no va un pero porque no están objetando nada. Entonces el pero es una conjunción adversativa, es decir, uno va a proponer una objeción a algo que se está diciendo. Entonces, para que lo tengan presente, son cositas bobas, pero que suelen pasar, y más en el momento, porque, claro, cuando uno tiene varios días para formular un escrito, uno lo revisa, uno vuelve y lo lee, en fin, pero en ese momento van, pues como toca redactarlo en el momento, lo importante es mi sugerencia. Yo sé que es difícil, pero deténganse un momentico cuando les planteen el tema del texto, deténganse un momento. La pregunta es, el tema es este. ¿Qué me gustaría? Dos o tres ideas. Yo recomiendo dos, porque tres ya se vuelve más complejo, pero dos ideas que a ustedes les interesaría decir de ese texto. Y luego, la siguiente pregunta que se van a hacer es, ¿qué ideas me ayudan a fundamentar o a explicar esa idea principal? Y luego se hacen la misma pregunta para la otra idea principal. Y listo, les sale el texto. Créanme que les sale. Y ya es utilizar, ¿cómo lo solemos llamar? Conectores, que en español pues no se suele utilizar el término conector, sino que se especifican como conjunciones, preposiciones, en fin. Pero bueno, utilicemos la palabra conectores para no enredarnos. Conectores que permitan articular esas ideas. Ruby, ¿ibas a decir algo? Permiso, quizás a usted le pueda parecer algo muy básico,
explicar lo del pero. A mí sí me gustaría que me dieras un ejemplo más concreto, porque hay veces que uno lo utiliza en el vocabulario y así lo escribe, uno como habla, escribe. Entonces hay veces no se da cuenta que quizás esté formulando un texto mal, porque uno lo ve bien. Entonces sí me gustaría que me dieras como un ejemplo más exacto del pero. Sí, listo. Vamos a ver si se me ocurre. Eh, voy a poner un ejemplo muy bobo. Eh, un ejemplo muy bobo, pero es para que sea más evidente. Ahorita me iré a mi apartamento, pero dormiré. No, Dense cuenta que suena un poquito chocante, porque ese pero realmente está resaltando que hay algo que objeta o está complementando una idea. A eso es a donde voy, con esto del pero. no, pero yo Entonces, quiero que me lo deis como es, ¿sí? No como no es, sino como es. eso, no, sí, lo pongo de esta manera porque es que hay gente que lo dice así. Me voy ahorita a mi apartamento, pero voy a dormir. Ese pero ahí no tiene un sentido, a menos que falte algo más para decir. Y entonces es que tengo mucho trabajo y pues que necesito desarrollar una serie de cosas. Ahí tiene sentido el pero. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿estoy dando toda la información completa para que realmente el pero demuestre que estoy planteando una objeción a algo? ¿O, o puedo reemplazarlo más bien por la conjunción y? Esa es la pregunta que te tendrías que hacer, Rubí, en algunos momentos. Me voy a mi apartamento y dormiré. Ahí tiene más sentido y se comprende mejor. Es que ahorita no se me ocurre algún ejemplo ya con una idea más larga. Mm, y no se me ocurren los ejemplos que a veces incurre la gente. Y es que yo lo observaba en estudiantes también. Yo a veces les digo, ellos redactan un párrafo, escriben pero tal cosa, y entonces yo les digo, ¿realmente estás planteando una objeción? Es decir, ¿estás refutando algo de lo anterior o estás complementando la idea que estás diciendo? Y esa es la pregunta que te tendrías que hacer. La pregunta es, cuando tengas un pero en una idea larga, normalmente en frases está bien utilizado, pero en una idea larga, hazte la pregunta, ¿estás objetando algo o estás complementando la idea? Y claro, yo sé que aquí la respuesta podría ser de, mm, hoy he tenido un día extenuante, pero aún no me tengo que acostar o aún no me voy a acostar. Ese pero uno podría reemplazarlo por i. He tenido un día extenuante y aún no me voy a acostar. Pero dense cuenta que el pero sí está objetando, puede estar objetando que es extenuante, podría llegar a acostarme, pero no lo voy a hacer. La segunda forma, como acabo de decirlo, esta última forma, como acabo de decirlo, es mucho más clara. Entonces, ¿a dónde voy? Pregúntense si la frase está bien redactada, porque a veces no está bien redactada y puede generar confusiones. Y es que ahí te pido excusas, Rui, que no tenga ejemplos acá a la mano. Ya saben porque ya lo he dicho muchas veces. Y como para indicarte mejor, por eso estoy aquí siendo teórico, porque ahorita no se me ocurren como los ejemplos más largos donde pueda ser más evidente. Pero no sé si te alcanzo a dar luces con respecto a eso, Rubí. Sí, sí, claro que sí, aunque yo casi no uso el pero, yo uso más el por lo tanto. Bien, eso. Y gracias por poner ese ejemplo. A veces, recuerden, el por lo tanto es una consecuencia de lo anterior. El pero es una objeción a lo anterior. Esa es la diferencia para que ustedes sepan cuándo utilizar el pero y cuándo utilizar en este caso, por ejemplo, el por lo tanto. Y recuerden otra cosa. Ustedes ya deben saberlo la mayoría, pero es que en Colombia es muy común que utilizamos el pero sin embargo. Recuerden que pero es lo mismo que sin embargo. Es como si ustedes estuvieran diciendo pero, y uno no dice pero, sin, entonces, o pero o sin embargo, pero no utilicen los dos, porque eso es una redundancia. Entonces,
eso, alguien lo acabó de decir, y disculpen, este es un error muy frecuente en Colombia, muy frecuente, incluso a nivel formal lo utilizan casi todo el mundo, este que les voy a decir, hasta en comunicados oficiales, hasta en noticieros lo dicen. Entonces estamos acostumbrados, pero es una redundancia. Cuando uno dice el día de hoy, eso es una redundancia, porque hoy es un día. El día de mañana, ¿no? Se dice mañana, se dice hoy y supriman el día. Lo digo porque, repito, estamos acostumbrados y por eso no nos choca. De aquí en adelante se van a dar cuenta que les va a chocar. Hace 6 meses estaba yo dando un curso a funcionarios de la ONU y precisamente porque ellos necesitaban pues mejorar toda esta parte de redacción, además por todos los comunicados oficiales a nivel mundial que ellos manejan. Y fue muy curiosa la experiencia porque la primera clase comencé poniéndoles ese ejemplo de el día de hoy, el día de mañana, y a ellos ya al final del curso les chocaba escucharlo. A ustedes yo espero que les pase, porque se van a dar cuenta, es una redundancia. Aquí retomo, sí, aquí estoy leyendo lo que escribieron en el chat. Eh, el más, sin embargo, es también redundante porque más sin tilde es conjunción, perdón, es sinónimo de pero y es sinónimo de sin embargo, son sinónimos. Y entonces utilizar el mismo, un sinónimo seguido es redundante. Entonces, más sin embargo no es conveniente decirlo, o se dice más o se dice sin embargo. Es lo mismo el pero sin embargo, o se dice pero o se dice sin embargo. Y lo mismo que les acabo de decir, el día de hoy, no, con que digan hoy es suficiente. Yo sé que al principio les va a costar un poquitico, se van a dar cuenta. Porque a mí me pasaba al comienzo, cuando me di cuenta que era una redundancia, a uno le choca porque uno está acostumbrado porque todo el mundo lo utiliza. El día de hoy, el día de mañana nos vamos a ver. No, mañana nos vamos a ver, punto. El día de mañana ya se sabe que mañana es un día, hoy es un día, entonces es redundante. El mes de enero, no, en enero. Entonces, ese tipo de redundancia suele ocurrir mucho. Entonces, lo digo para que vayan puliendo ese tipo de cositas. Pero bueno, esta es para la parte de escritura y no de lectura crítica. Entonces, bien, eso es para que cuando ustedes escriban vayan mejorando, sobre todo en su vida profesional, porque este tipo de detallitos, como les decía, es muy frecuente. Pónganle cuidado a las noticias, pónganle cuidado a sus compañeros de clase o de trabajo, los que ya estén trabajando, y se van a dar cuenta que lo utilizamos muy frecuentemente. Entonces a uno se le hace normal, pero es redundante. Son redundancias que se nos escapan. Y en un texto, pues ya saben, no se les puede ir redundancias. Y ustedes en su vida profesional, pilas en correos, en comunicados oficiales, no se les puede escapar ese tipo de cosas porque lastimosamente desdice de la persona. Como les decía, ese del día de hoy sí no desdice de nadie porque eso lo utilizan sí todo el mundo. Pero ya ustedes que lo saben, ya son conscientes de que esa es una redundancia. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Que me detuve mucho en esto más de la cuenta. Pero bueno, son cositas que ayudan al manejo de nuestro idioma. No, y de hecho me parece muy interesante porque, pues, como te digo, hay veces que uno dentro del lenguaje cotidiano lo suele decir, pero no se está dando cuenta que es redundante. Claro. Exacto. Sí, y es que se ha vuelto común. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aporte? Gracias, Rubí. No, bueno, entonces, vamos finalizando. Hoy disculpen, acaban un poquito antes, pero es por lo que les decía. Ya, bueno, ya lo dije. Les pido excusas que no tenga ejemplos concretos por la manera como se dio la situación. Eh, Espero que les haya aportado esto. Yo normalmente cuando suelo dar estos cursos, pues obviamente pongo ejemplos, pero me suelo detener más en los tips, que creo que dan más ayuda. ¿Por qué? Por una razón. Porque ganar elementos a última hora puede volverse denso y puede ser contraproducente. Me interesan más los tips. Mm, Todo este proceso pues se va formando. Ustedes ya tienen una experiencia. ¿Qué me interesa ya como para ir cerrando entonces de ideas de conclusión? No se asusten el día de la prueba. Confíen en la manera como ustedes se han ido preparando en su carrera. Y lo que les decía, no se atosiguen ya de información.
busquen información agradable de leer para ustedes, no que se les vuelva una tortura y después eso genera un estrés porque no entiendo, no comprendo. Tranquilos, que lean cosas que les guste, que les apasione, y toda esa parte va reforzando su lectura crítica. Y en Internet hay muchos sitios de ejercicios para esto de lectura crítica, muchos sitios. Ustedes buscan el texto, intentan responderlo. Bueno, ahí estoy leyendo lo que escribió Rui. Eso, el término prueba genera atención. Tranquilos, confíen en lo que ustedes saben. Y recuerden, por favor, insisto en eso, la prueba no está hecha con trampas. La prueba no está hecha para que ustedes se equivoquen. Se los digo y disculpen que sea cansón con eso. Y yo trabajé para el Estado haciendo preguntas. Entonces, a uno, lo primero que le dicen es, uno no está buscando rajar a la gente. Uno está buscando es evidenciar que la gente comprende. Ya. Entonces, tranquilos. La prueba no está hecha con el fin de atormentarles la vida y de que ustedes se rajen, de que les vaya mal. No, está hecha para medir cómo ha sido el proceso y determinar algunas situaciones que hay que reforzar y ya, no se dejen ganar del susto ahí, porque es que el susto, ustedes lo saben, es contraproducente, hace que uno tenga ansiedad, hace que uno no comprenda bien los textos que están ahí o no comprenda bien la pregunta, hace que uno dude de las respuestas que uno ha acertado, en fin, con calma, con paciencia, tranquilos. Descansen bien el día anterior, ya se los han dicho muy seguramente en otros momentos. Y no se comiencen ahora a tosigar de información. Por eso a mí estas preparaciones, disculpen que lo diga acá y bueno, y va a quedar grabado, no me gusta que sea al final, sino que sea todo un proceso, que los vaya preparando a ustedes, y no al final, porque es que eso les genera más estrés a ustedes, más tensión e incluso más ansiedad. Pero bueno, es la situación del momento, entonces no se estresen sin necesidad. Confíen en el proceso que han venido desarrollando en estos semestres. Y ya escucharon mi insistencia. Lean lo que les apasiona en estos días y eso les trabaja la parte de la comprensión de una manera muy sencilla. Creo que eso sería lo que tendría por decir. No sé si alguna intervención más, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna observación. Nuevamente me excuso por no tenerles aquí el material que complemente mucho más esto, pero pues ya saben la razón. De igual manera, pues darle las gracias por este espacio. Yo sé que va a ser muy nutritivo para el proceso de la presentación de las pruebas Saber Pro y sé que nos va a ayudar bastante. De igual manera, pues nuevamente las gracias, profe, por su tiempo. Listo, no, muchas gracias y gracias por su comprensión. Y cualquier cosa, bueno, ahí alguien estaba preguntando el link de asistencia, ahí lo acabé de poner nuevamente para que lo puedan registrar. Cualquier cosa, les voy a dejar mis datos. Pues ya saben mi nombre. Y por si alguna cosa, ahí les dejé mis datos, ahí están en el chat. Está mi nombre y mi WhatsApp por si alguna cosa así de última hora, pero créanme que aquí di como los tips fundamentales. No sé si después les van a programar otra sesión de esto, que ahí ya me imagino que pueden trabajar ejemplos para reforzar esta parte. En fin, no sé cómo sea el proceso, es que yo estoy un poco desligado de esta parte de preparación aquí en la Santo Tomás. Y no sé cómo lo hagan, pero si lo hacen, pues listo, ya ahí reforzarían esa parte. Y les pido excusas por la situación como se presentó. Es que pues la persona que tenía que dar el curso se le presentó una eventualidad y pues la idea tampoco era cancelarles el espacio. Entonces por eso a última hora me pidieron el favor que los acompañara porque pues ellos saben que yo tengo experiencia en esto. Entonces como para darles algunos elementos que les pudieran servir. Pero bueno, ahí tienen, repito, yo estoy aquí en la universidad normalmente todos los días. Trabajo también con posgrados y con pregrados. Entonces, cualquier cosa, pues ahí con toda confianza, ahí les dejé los datos, me preguntan y en el momento en que yo pueda les respondo, o si nos cruzamos por ahí,
y me dicen y sacamos un ratico y les explico alguna cosita si hay algo así pertinente. Si no, pues que les vaya muy bien, tranquilos, relájense con la prueba, confíen en su proceso. Obviamente refuercen cosas desde lo que les decía, lecturas que a ustedes les llame la atención, que les apasione y eso reforzará o trabajará un poquitico más esto de la comprensión. ¿Listo? Bueno, Muchas gracias, profe. con Muchas mucho gracias a gusto. todos. Gracias, profe. Con mucho gusto. Si no es más, que les vaya muy bien y ahí quedan mis datos por cualquier cosa. A sus órdenes para lo que necesiten. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe, que esté muy Gracias. bien. Gracias, lo mismo, que estén muy bien. Hasta luego. Profe, se tiene que ir. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Qué duda tienes? Ok. Es que aún me quedan 15 minutos que puedo aprovechar. Ah, pues cuéntame pues y los que quieran escuchar tranquilos. Y gracias, Angie Caterín, que te vaya bien por lo que escribiste ahí en el chat. Bueno, profe, yo sí quiero aprovecharlo por estos 15 minuticos, a no ser de que te tengas que ir, pues. Tranquila, dime, no te preocupes. Bueno, yo te quiero contar una anécdota que a mí me da mucho susto los exámenes. Por lo Sí. general, por lo general, quedo que casi gano la prueba, pero no la gano. Por ejemplo, en el concurso docente, quedé en 54 y necesitaba 60. Aunque estuvo fácil relativamente, porque no hablo tanto de normas y de todo esto, de leyes, o no hablo tanto de eso, sino que era como las preguntas uno las parecía como que estuvieran fácil. En este último concurso docente que hubo. Ah, espera, yo quito aquí la grabación para que sigamos hablando. Listo.